El derrame cerebral no siempre llega sin aviso. Eso es lo que la mayoría de la gente cree, pero los datos médicos cuentan una historia diferente. Según un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en la revista Neurology, el 23% de los pacientes que sufrieron un derrame cerebral habían experimentado un accidente isquémico transitorio, lo que se conoce como un mini derrame, en los días anteriores al evento principal. El 43% de esos mini derrames ocurrió dentro de los 7 días previos al derrame mayor. El 9% ocurrió el día anterior. Esto significa que para muchas personas mayores, el cuerpo envió una señal clara antes del derrame, y esa señal fue ignorada, malinterpretada o atribuida a otra cosa completamente diferente. Según la Asociación Americana del Derrame Cerebral, los accidentes isquémicos transitorios ocurren antes de aproximadamente el 15% de todos los derrames cerebrales, y el riesgo de un derrame mayor es más alto en las primeras 48 horas después del mini derrame. Las 10 señales de este video son lo que el cuerpo muestra en los días y a veces las semanas antes de que ocurra un derrame cerebral. Algunas serán familiares, varias serán sorprendentes, y una de ellas, la señal número 5, es la que casi nadie reconoce como una advertencia de derrame. Ni la persona que la experimenta, ni los familiares que la observan. Este video es solo para fines educativos. Cada señal en esta lista es una emergencia médica. Llame al número de emergencias de su país inmediatamente si nota cualquiera de estas señales. Aunque sean leves, aunque mejoren solas, y aunque la persona se sienta completamente bien después de unos minutos. Un síntoma que desaparece no es un síntoma que puede ignorarse. Podría ser la única advertencia que llegue antes del derrame mismo. Lo más importante, anote la hora exacta en que apareció el primer síntoma, porque el tratamiento más efectivo para el derrame isquémico debe administrarse dentro de las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Señal número 10. Cansancio extremo repentino que aparece de la nada. No el cansancio normal después de un día largo o una noche de mal sueño, sino una ola de agotamiento que llega de repente en medio de una actividad ordinaria y que es completamente desproporcionada a lo que la persona ha estado haciendo. Una persona mayor que estaba perfectamente bien en el desayuno y de repente lucha por mantenerse despierta a media mañana, o que siente que le cayó encima un peso mientras estaba sentada sin hacer nada, según la información clínica de UPMC sobre los síntomas del accidente isquémico transitorio, la somnolencia y la pérdida de conciencia están específicamente listadas como síntomas de un mini derrame, junto con los signos más clásicamente reconocidos. Según el mismo recurso, las mujeres que tienen un mini derrame son más propensas a experimentar síntomas generalizados como cansancio, debilidad y confusión, lo que significa que para las personas mayores de sexo femenino, el cansancio extremo repentino puede ser la señal principal o la única que aparece antes del derrame. Una persona mayor que describe una ola repentina e inusual de agotamiento, no la somnolencia de una noche mal dormida, sino un peso que le cayó encima sin ninguna razón, debe ser evaluada ese mismo día y no dejada descansar a ver si mejora. Según UPMC, las mujeres que tienen un mini derrame son más propensas a experimentar síntomas generalizados como cansancio, debilidad, confusión y dificultad para recordar o pensar, mientras que los hombres son más propensos a experimentar cambios sensoriales como pérdida de visión y entumecimiento del brazo que el acrónimo FAST captura mejor. Esto significa que el cansancio extremo repentino en una mujer mayor puede ser la señal de mini derrame que más fácilmente se ignora, precisamente porque no encaja en la imagen clásica que la mayoría de la gente tiene de los síntomas de derrame. Un familiar que nota que su madre o abuela de repente no puede mantenerse despierta sin una razón clara, que esto apareció de manera abrupta y diferente a su cansancio habitual, debe tomarlo en serio como una posible señal neurológica. Señal número 9. Dolor de cabeza inusual. No el dolor de cabeza habitual de tensión que la persona conoce de años anteriores, sino un dolor diferente en su calidad o intensidad, un dolor que apareció más rápido de lo normal, que alcanzó su punto máximo en segundos o un minuto, o que la propia persona describe como diferente a cualquier dolor de cabeza que haya tenido antes.
Según la Asociación Americana del Derrame Cerebral, un dolor de cabeza severo sin causa conocida es una señal de advertencia de derrame cerebral que requiere contacto de emergencia inmediato. Un dolor de cabeza que llega como un trueno, que alcanza su intensidad máxima en menos de un minuto, se denomina cefalea en trueno y representa una emergencia hemorrágica hasta que se demuestre lo contrario con una tomografía. No todos los dolores de cabeza antes de un derrame son de este tipo. Algunos son dolores de cabeza de intensidad moderada, pero de una calidad diferente, ubicados en una zona distinta de donde normalmente duele y que aparecieron sin el desencadenante habitual, sin tensión, sin deshidratación, sin falta de sueño, simplemente aparecieron. Una persona mayor que describe un dolor de cabeza diferente, usando esa palabra exactamente, merece una evaluación médica urgente, no un analgésico y a ver cómo sigue. Señal número 8. Problemas repentinos de visión, visión borrosa en un ojo, oscurecimiento repentino de parte o toda la visión de un ojo, visión doble que no estaba antes, o la sensación de que cayó una cortina sobre la visión de un lado antes de que todo volviera a la normalidad. Según Cleveland Clinic, la pérdida repentina de uno o más sentidos, incluyendo la visión, está documentada como síntoma de accidente isquémico transitorio. La pérdida de visión en un solo ojo, que dura segundos o minutos y luego desaparece, tiene un nombre médico específico, amaurosis fugax, que significa ceguera fugaz. Ocurre cuando un pequeño coágulo bloquea temporalmente la arteria que irriga la retina y cuando el coágulo se disuelve o se mueve, la visión regresa. La prueba práctica que cualquier persona puede hacer es cubrir un ojo y luego el otro de forma alternada. Si el problema estaba solo cuando un ojo específico estaba descubierto y desapareció cuando solo el otro estaba abierto, el evento fue en un solo ojo, lo que apunta directamente a un bloqueo en los vasos que irrigan ese ojo. Este hallazgo, aunque ya haya desaparecido, amerita una evaluación de emergencia el mismo día, no una cita con el oftalmólogo para la semana siguiente. Señal número 7. Mareos, pérdida del equilibrio o dificultad para caminar, una sensación de giro que aparece sin que la cabeza se haya movido, una incapacidad para caminar en línea recta cuando normalmente no hay dificultad, o una caída repentina desde posición de pie, sin tropiezos, resbalones o pérdida de conciencia que la explique. El cerebelo y el tronco encefálico, las estructuras que controlan el equilibrio y la coordinación, están irrigados por los vasos vértebro-basilares en la parte posterior del cerebro. Cuando un miniderrame afecta este territorio, el sistema de equilibrio pierde temporalmente el suministro de sangre que necesita, y el resultado es el mareo intenso y la inestabilidad, que puede hacer imposible mantenerse de pie durante la duración del episodio. Según la Asociación Americana del Derrame, la pérdida de equilibrio o coordinación está específicamente listada como señal de advertencia de derrame que requiere contacto de emergencia inmediato. La pregunta clave que separa un miniderrame de un mareo benigno: ¿el mareo fue provocado por un movimiento específico de la cabeza o apareció solo mientras la persona estaba quieta? Los problemas del oído interno son provocados por movimientos específicos. El mareo de un miniderrame aparece espontáneamente, sin ningún movimiento de la cabeza como desencadenante. Una señal adicional que acompaña el mareo de un miniderrame y que no acompaña el mareo del oído interno: si junto con el mareo aparece visión doble, aunque sea por unos segundos, o dificultad para tragar, o debilidad en un brazo o pierna, o habla arrastrada, aunque cualquiera de estos síntomas adicionales dure solo un momento, la combinación de mareo más cualquier otro síntoma neurológico es una presentación de mini derrame en la circulación posterior del cerebro que requiere llamar a emergencias de inmediato, independientemente de si todos los síntomas ya han desaparecido. Señal número 6. Entumecimiento, hormigueo o sensación de pesadez en un brazo, mano o pierna, una pérdida unilateral de fuerza que hace que un miembro se sienta poco confiable. Una sensación de hormigueo que aparece en una mano o pie sin ninguna causa posicional, o la incapacidad de agarrar algo que normalmente se sostiene con facilidad.
El derecho del panel izquierdo del thumbnail, mostrando al adulto mayor con las venas del cuello y la cara iluminadas, ilustra cómo los cambios vasculares que preceden un derrame pueden afectar el flujo hacia las extremidades. Según la Asociación Americana del Derrame Cerebral, debilidad o entumecimiento en la cara, el brazo o la pierna, usualmente en un solo lado del cuerpo, es la principal señal de advertencia de derrame. Una prueba simple que cualquier persona puede hacer en casa: pedir a la persona que extienda ambos brazos al frente a la altura de los hombros con las palmas hacia arriba y que cierre los ojos. Contar hasta 10. Si uno de los brazos se cae hacia abajo involuntariamente mientras el otro permanece arriba, la prueba es positiva y se debe llamar a emergencias de inmediato. Cualquier debilidad unilateral en un miembro, aunque ya haya desaparecido, combinada con cualquier otra señal de esta lista, justifica una llamada de emergencia. Señal número 5. Cambios emocionales repentinos. Llorar sin una razón clara, reírse de algo que no tiene gracia, sentir una ola de tristeza o ansiedad inexplicable que es diferente al estado emocional normal de la persona, o una expresión emocional abrupta que los familiares reconocen como distinta a la persona que conocen. El panel izquierdo del thumbnail, mostrando al adulto mayor con la expresión facial distorsionada y la boca abierta, captura en parte esta señal, la expresión emocional que aparece repentinamente y sin contexto psicológico que la justifique. Esta es la señal que casi nadie reconoce como advertencia de derrame, porque cuando una persona mayor llora, todo el mundo pregunta qué pasó, asume que algo la perturbó emocionalmente, ofrece consuelo y nunca considera que el cerebro puede estar experimentando una interrupción breve en los circuitos que regulan la expresión emocional. Según Cleveland Clinic, la inestabilidad emocional y los cambios de personalidad están específicamente documentados como síntomas de accidente isquémico transitorio, junto con los signos neurológicos focales más reconocidos. El mecanismo es específico. Los circuitos que gobiernan el control voluntario de la expresión emocional, la capacidad de modular las emociones en respuesta al contexto social, están ubicados en la corteza prefrontal y las vías que la conectan con el sistema límbico. Cuando un mini derrame interrumpe temporalmente el flujo de sangre a estos circuitos, la regulación voluntaria normal de la expresión emocional se elimina y las emociones que normalmente serían moderadas, una tristeza breve, un momento de risa, se manifiestan de manera descontrolada. El resultado es el llanto o la risa repentina que aparece sin contexto emocional. Esto no es la tristeza del duelo ni la alegría del humor, es el sistema de control emocional del cerebro que se desconecta momentáneamente. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, una persona que ha tenido un derrame puede encontrar difícil controlar sus emociones, y esta misma dificultad puede aparecer en las horas previas al derrame como señal de advertencia. Una persona mayor que de repente y de manera inusual rompe en llanto durante una conversación normal o que ríe de algo que no tiene nada de gracioso y que no puede explicar por qué, y que tiene cualquier otra señal de esta lista al mismo tiempo, debe ser evaluada como una emergencia médica. No es un problema emocional, es un problema de circulación cerebral que se está expresando a través del sistema emocional. La pregunta clave que los familiares deben hacerse: ¿esta persona normalmente actúa así o este comportamiento es nuevo e inexplicable? Si la respuesta es que es nuevo e inexplicable, hay que llamar a emergencias. Los familiares que observan este episodio generalmente cometen uno de dos errores: o se enfocan completamente en el contenido emocional, preguntando ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Y para cuando termina la exploración emocional, el breve evento vascular ya pasó y todos siguen adelante, o lo atribuyen a estar sensible o tener un momento emotivo, sin darse cuenta de que este tipo de expresión emocional descontrolada es nueva y fuera de lo habitual para la persona que conocen. Si una persona mayor que normalmente no es propensa a arrebatos emocionales repentinos, comienza a llorar o reírse sin control y sin razón aparente, y esto no le ha pasado antes de esta manera, la novedad y lo inexplicable del cambio emocional es tan significativo clínicamente como cualquier síntoma físico de esta lista. Señal número 4. Dificultad para hablar o para entender lo que otros dicen. Una incapacidad repentina de encontrar las palabras correctas, habla arrastrada donde las palabras salen distorsionadas, o la experiencia de escuchar el habla claramente, pero no poder entender lo que se está diciendo.
Según la Asociación Americana del Derrame Cerebral, la dificultad para hablar o entender el habla es una señal primaria de advertencia de derrame que requiere llamar a emergencias de inmediato. Según los CDC, si alguien tiene problemas para hablar o entender, es momento de llamar al número de emergencias. El lenguaje y el habla son procesados en el hemisferio izquierdo del cerebro para la mayoría de las personas diestras, y los mismos vasos que irrigan estas áreas del lenguaje también irrigan las áreas motoras que controlan el brazo derecho y el lado derecho de la cara. Un mini derrame o derrame que afecta el territorio de la arteria cerebral media izquierda produce dificultad del lenguaje junto con debilidad del lado derecho y caída facial del lado derecho en un conjunto que es inconfundible cuando los tres están presentes juntos. Pero la dificultad del habla puede ocurrir sola, y aunque un episodio breve, 3 minutos de dificultad para encontrar palabras que desapareció completamente, requiere la misma evaluación de emergencia que la pérdida persistente del habla, porque el evento vascular que lo produjo no se ha resuelto, aunque el síntoma sí lo haya hecho. La dificultad del habla puede ocurrir sola, y aunque un episodio breve, 3 minutos de dificultad para encontrar palabras que desapareció completamente, requiere la misma evaluación de emergencia que la pérdida persistente del habla, porque el evento vascular que lo produjo no se ha resuelto, aunque el síntoma sí lo haya hecho. Señal número 3, rigidez o dolor repentino en el cuello. Un dolor o presión que aparece de repente en la nuca o en la base del cráneo sin ningún esfuerzo físico o lesión que lo explique, y que puede estar acompañado de un dolor de cabeza o una sensación de presión en la parte posterior de la cabeza. El panel izquierdo del thumbnail muestra el círculo amarillo resaltando la zona del cuello del adulto mayor, representando exactamente esta señal. Según Cleveland Clinic, la rigidez del cuello está específicamente documentada como uno de los síntomas que puede acompañar a un accidente isquémico transitorio o derrame cerebral. El mecanismo, el derrame cerebral isquémico, un tipo de derrame hemorrágico en que la sangre se derrama en el espacio entre el cerebro y su membrana exterior, produce la rigidez de cuello repentina y el dolor de cabeza severo, que juntos crean uno de los hallazgos clínicos más específicos en neurología de emergencia. Una prueba práctica. Intentar llevar el mentón hacia el pecho. En la movilidad cervical normal, esto se hace sin resistencia ni dolor significativo. La rigidez de cuello por irritación meningia produce una resistencia específica. El cuello no puede flexionarse hacia adelante sin dolor intenso en la nuca. Esta resistencia con la flexión, combinada con un dolor de cabeza severo repentino en una persona mayor de 60 años, requiere evaluación de emergencia el mismo día, no una almohadilla de calor y a descansar. Señal número 2. Pérdida repentina del control de la vejiga o el intestino. Una pérdida inesperada del control urinario o intestinal que aparece de repente sin ninguna infección urinaria, problema prostático o causa estructural nueva que la explique. El panel derecho del thumbnail, mostrando el círculo amarillo en la zona pélvica baja, ilustra esta señal. El cambio pélvico y urinario repentino que puede acompañar a un mini derrame en ciertos territorios vasculares. Según UPMC, la pérdida del control de la vejiga o el intestino está específicamente listada como un síntoma de accidente isquémico transitorio. El mecanismo, el control voluntario de la vejiga y el intestino, es coordinado por vías neurológicas que descienden desde la corteza prefrontal y el área motora suplementaria, las mismas regiones cerebrales que coordinan el movimiento voluntario de las extremidades. Cuando un mini derrame interrumpe estas vías, el control voluntario de los esfínteres se pierde temporalmente, produciendo la pérdida de control que la persona experimenta como completamente ajena a lo que normalmente le ocurre. Una persona mayor que tiene una pérdida repentina e inexplicable de control urinario o intestinal, sin ninguna urgencia previa, sin ninguna infección en curso, sin ningún factor desencadenante obvio, especialmente si esto ocurre junto con cualquier otra señal de esta lista, necesita evaluación de emergencia ese mismo día. El panel derecho del thumbnail ilustra precisamente esto, la pérdida brusca de control que aparece sin advertencia y que la persona experimenta como completamente ajena a lo que normalmente le ocurre.
Es importante distinguir este tipo de pérdida de control, repentina, nueva, inexplicable, de la incontinencia gradual que muchas personas mayores manejan como parte de su vida diaria. La incontinencia de esfuerzo habitual, que aparece al toser o estornudar, y la urgencia urinaria crónica que se ha desarrollado gradualmente a lo largo de meses, son diferentes en su naturaleza al episodio repentino de pérdida total de control que aparece de la nada en una persona que normalmente maneja bien su vejiga. La diferencia está en la abrupta aparición, si fue nuevo, si fue repentino, y si no tiene explicación, es una señal neurológica hasta que se demuestre lo contrario. Señal número 1. Confusión repentina o un periodo de pérdida de memoria, no recordar dónde está, comportarse de manera que los familiares reconocen como completamente fuera de lo normal, o tener un periodo completo de tiempo que no puede explicar después porque simplemente no recuerda nada de lo que ocurrió. Según Cleveland Clinic, la confusión o la agitación y la pérdida de memoria están entre las categorías de síntomas documentadas de accidente isquémico transitorio. Un patrón conductual específico que los familiares deben reconocer. Durante un episodio de amnesia global transitoria causada por un mini derrame, la persona hace repetidamente la misma pregunta: ¿a dónde vamos? O ¿qué día es hoy? Recibe la respuesta y luego vuelve a preguntar unos minutos después sin ningún recuerdo de haber preguntado y recibido respuesta. Este cuestionamiento repetitivo sin retención, la misma pregunta hecha 3, 4, 5 veces seguidas, es una de las firmas conductuales más reconocibles de un mini derrame que afecta los circuitos de memoria del hipocampo. Un familiar que observa este patrón debe llamar a emergencias de inmediato y reportar específicamente. La persona está haciendo la misma pregunta repetidamente, sin recordar la respuesta, y lo ha estado haciendo por los últimos varios minutos. Según los CDC, si alguien muestra confusión repentina, es momento de llamar al número de emergencias. La confusión que se resuelve es la definición de un mini derrame, no una señal de que todo está bien. La mitad de los derrames que siguen a un accidente isquémico transitorio ocurren dentro de las 48 horas. Según el estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los pacientes con mini derrame tuvieron el episodio dentro de los 7 días previos a su derrame mayor, y el 9% lo tuvo el día anterior. El tratamiento iniciado dentro de las 24 horas de un mini derrame reduce el riesgo de un derrame subsiguiente hasta en un 80%. El único camino para recibir ese tratamiento es reconocer la advertencia, conectar el llanto inexplicable, el mareo, la visión borrosa breve, la mano que se sintió extraña por unos minutos, con el evento de circulación cerebral que representan, en lugar de atribuirlos a un momento emocional, un ayuno o una noche de mal sueño. El acrónimo FAST, cara caída, brazos débiles, speech o habla, tiempo para llamar, cubre 3 de las 10 señales de esta lista. Las señales 10, 9, 8, 5, 3 y 2 están fuera de FAST. Conocerlas todas es la diferencia entre reconocer la advertencia y perderla. Para recordar las señales más fácilmente, usa esta guía simple. Si algo ocurrió de repente, el cansancio, el mareo, el llanto, el olvido, la pérdida de fuerza en un brazo, la visión borrosa breve, la mano que se sintió extraña por unos minutos, y duró aunque sea solo unos minutos antes de desaparecer y no tiene una explicación clara, trátelo como una emergencia neurológica y llame a servicios de emergencia. No espera que el síntoma regrese. No espere a ver cómo sigue la persona mañana. No asuma que fue un momento de cansancio o un momento emocional. El tiempo que pasa entre la primera señal y el inicio del tratamiento es el tiempo que determina cuánto daño cerebral ocurrirá si el derrame llega. Y el tratamiento que más reduce ese daño, el que puede detener el derrame antes de que suceda, solo está disponible para quienes reconocieron la señal y actuaron. Vea el próximo video en pantalla ahora mismo.